A ver, lo que hemos visto hasta ahora en cuanto a clasificación lineal es lo siguiente. La clasificación lineal asume, no importa que no sea así, pero así asume de que yo tengo dos, tres, o las clases que sean. Yo las puedo separar con un hiperplano, una línea recta para simplificar esto. Entonces, si esto no es así, yo todavía puedo hacer un clasificador lineal, no hay ningún problema en eso, pero tengo que tener súper claro que mi resultado puede que no sea bueno, producto que las clases no son separables por un plano. Es decir, yo no voy a tener un 100% de clasificación correcta en esos casos. En teoría, puede sonar como algo muy malo. En la práctica, le digo al tiro que eso pasa siempre, es parte del juego y después de un rato no se van a complicar la vida con eso. ¿Ya? No es que, no es que se rindan ante la situación, sino que lamentablemente los problemas reales, las cosas no son tan bonitas como le gustaría a uno que fueran y uno tiene un resultado fantástico. Cuento corto, se equivocan, independiente de que use una línea recta. Y el otro gran supuesto que hay detrás de lo que hemos visto hasta ahora es que no hay probabilidades detrás. No hay ninguna probabilidad detrás. Todo lo que hemos visto es, tengo datos, esos datos se representan con un modelo fenomenológico, con esa característica, son una función, y más encima lineal, problema en eso, que podrá ser no lineal en algún minuto, que podemos usar trucos para que la hagamos ver lineal, cuando en realidad no era lineal, que es lo que ustedes van a escuchar o van a leer o van a usar, si es que hacen SVM, por ejemplo, con un kernel gaussiano, lo que sea. Cuando hacen esas cosas, ¿se acuerdan que hay una función phi de x, de las features? Lo que se hace es ocupa una función que les transforma esto a otro espacio de coordenadas, que esos espacios de coordenadas sí pueden ser buenos porque le separan ahí y a ustedes les permite tirar una línea recta en ese espacio transformado. Independiente de eso, como sea, ¿ya? Nosotros tenemos el supuesto de la linealidad, los parámetros, que les permite separar con la línea recta, y no hay probabilidades. Lo que se introduce acá, en la dirección estadística, es la idea de que las clases, y además las features, siguen distribuciones de probabilidad. Y esas distribuciones de probabilidad hay que estimarlas con todos los problemas que eso significa. ¿Ya? Eso es la primera parte. Vamos claro hasta ahora. Ese es un concepto nuevo y distinto, absolutamente y diametralmente distinto a lo que habíamos visto ahora, el introducir las probabilidades. ¿Ya? Ok. Desde el punto de vista de lo que habíamos visto, suena redundante, pero les voy a mostrar acá, por ejemplo, a lo mejor pudieron haber pensado un problema como este, como algo probabilístico donde, o como algo donde cada una de estas muestras, uno, o al menos yo, lo asocio a que todas estas muestras vienen de un mundo probabilístico y por eso tengo puntos distintos, porque hay algo que yo tenía un punto a lo mejor centralizado y viene, hay un ruido, yo al menos lo asocio a probabilidades, y me reparte los puntos para todos lados. Entonces uno podría pensar de que todo este framework tenía probabilidades detrás. Sí, lo pueden pensar así. Pero ustedes explícitamente no las consideran. Puede sonar raro, pero ese supuesto es, ¿cómo se llama? Es consistente con el supuesto de que hicieron aquí ustedes de que esto se podía modelar con una representación lineal. Eso tampoco es tan real, pero lo hicieron así y después de un rato se acostumbraron. Acá es lo mismo. Esta cosa de que sean las mismas clases y que hayan estas variaciones entre ellas, podrían pensarlo ustedes como que es aleatorio, que tiene probabilidades detrás, pero ustedes explícitamente decidieron pensar que no era así. ¿Ya? Digo ustedes como estudiantes que absorbieron estos conocimientos. Ahora eso nosotros lo vamos a considerar, lo vamos a meter en el cuadro. Y vamos a decir, pensáis que esta clase tiene una probabilidad de ocurrencia que es pi1. Y esta clase de acá tiene una probabilidad de ocurrencia que es pi2. Que obviamente, como si son dos clases, va a ser 1 menos pi1. ¿Ya? O los valores que nosotros queramos hacer. Pero además, vamos a decir que esta feature de acá, que es la X1, y esta feature de acá, que es la X2, tienen distribuciones marginales y además existe una distribución conjunta para X1 y X2 para cada una de las clases. ¿Ya?
Ese es el nuevo elemento que metimos ahí. Si metimos ese nuevo elemento ahí, entonces lo que conceptualmente nos pasa es que, como introdujimos este framework probabilístico, todo lo que vemos hacia atrás resulta ser un caso particular, que es cuando esas features son determinísticas, ¿ya? Cuando no hay más chance que una sola. Por lo tanto, los cálculos aquí, lo que les estoy tratando de decir es que los cálculos aquí van a verse muy parecidos y se van a reducir en algún punto, bajo algunos supuestos bien particulares, a los que ya teníamos. Pero eso que ya teníamos es un caso particular de lo que estábamos haciendo. Lo podemos conceptualizar también. Más o menos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿No? Sí. En ese caso sería como que la probabilidad es igual para ambas clases, es decir, la misma probabilidad de estar en una clase o en otra. No necesariamente, pueden ser distintas, pero lo que sí va a pasar es que la probabilidad de ocurrencia de tales o cuales puntos en esa nube, la estamos en el fondo a veces pensando como gaussiana, como uniforme, dependiendo de qué es lo que, de cuál sea el objetivo de diseño que tenemos dentro. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con lo siguiente, el concepto de maximum likelihood, ¿ya? O máxima verosimilitud. Ese concepto a lo que apunta es a lo que normalmente en este tipo de estudios nosotros llamamos la evidencia. ¿Ya? Está la evidencia y nuestras creencias. La evidencia es lo que nosotros tenemos como, yo veo los datos y como esos datos se ajustan a cada una de las clases. ¿Ya? Y es lo que nosotros entendemos como la distribución por clase, todo lo que está en rojito aquí. Y nuestras creencias son lo que nosotros vamos a llamar distribuciones a priori, que es lo que está en azulito. ¿Ya? Voy a tratar de ser lo más gráfico posible aquí, para que se entienda la idea. Y esa fórmula que parece enredada, que a priori, que a posteriori, que la distribución de las clases, etc., se hace súper sencilla, se hace súper fácil de asimilar, no tanto de calcular, pero sí súper fácil de acumular, de asimilar, cuando lo pensamos de la siguiente manera. Miren, yo tengo un problema, pensémoslo en dos clases como está acá, ¿ya? Y que sea la clase de, por ejemplo, el problema de la enfermedad cardíaca, tener enfermedad cardíaca o no tener enfermedad cardíaca, ¿ya? Ustedes piensen en la población mundial. ¿Ustedes, cuál creen que es la chance de tener una enfermedad cardíaca? Yo, la verdad es que no sé los números, pero digamos aquí, qué creen ustedes que es la chance de tener para una persona cualquiera en el mundo? Tómenme a mí. ¿Cuál es la chance de que yo tenga una enfermedad cardíaca? Nada más que eso, sin pensar en una serie de features, esos X que están ahí, que modelen el tener la enfermedad cardíaca, como se llama a ver en el mundo. Yo creo que como un 40%. ¿Ya? Que Me parezca voy a algo... quedar con tu estadística, Montserrat, porque como eres de biomédica, Pero no es muchísimo más confiable, idea no que yo. sé. ¿Ya? Entonces, claro, eso es lo que a lo mejor nosotros por estadística sabemos. Y eso es lo que nosotros conocemos como la distribución a priori. 40 sí, 60 no, un porcentaje. ¿Ya? Ahora, después nosotros decimos, ok, representemos este problema con una serie de descriptores o features, variables independientes que me van a modelar el hecho de que una persona cualquiera tenga o no tenga una enfermedad del corazón. Y ponemos esas 13 características que en el fondo es mi X aquí. ¿Ya? Mi X aquí, mi X aquí. ¿Qué significa esto de acá? Si la clase 1 es, y digámoslo así, tener un problema cardíaco, entonces, este PC1 es la probabilidad de tener una enfermedad cardíaca. ¿Ya? Es el 0,4 que habíamos hablado. Y este PC2 es el 0,6. Esto de aquí es, ok,
con este modelo que nosotros tenemos, sepárame todos los datos que digan que la persona tiene una enfermedad cardíaca. ¿Ya? Y genérame la distribución de eso. Eso es lo que está aquí. Esta es la distribución de probabilidad, considerando en el caso nuestro de 13 variables. Yo les pido uno para efectos de la tarea, pero no importa. Hay 13 variables que implican el fenómeno. La distribución conjunta de dimensión 13. Solamente los que tienen un problema cardíaco. ¿Ya? Y esta de acá, Profe, los que no, ¿sí? ¿eso es como la probabilidad de que suceda A dado B en estadística o no? Sí, en estadística es la Ya. probabilidad de que suceda A dado B, ¿cierto? El dado B significa, ok, dado B es, tienen en este caso para ser uno, tienen un problema cardíaco. ¿Ya? Entonces, ese es un conjunto de los que tienen un problema cardíaco de todo mi universo. Veamos cómo se comportan, estadísticamente hablando, ¿cierto? O probabilísticamente hablando, cómo se comportan mis variables. Y hacemos lo mismo para el otro grupo. ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es lo que yo creo, este es mi a priori, a priori, a priori. Esto es lo que yo creo en azul. Este de aquí es la evidencia empírica, los datos de mi modelo. ¿Se fijan? Aquí están los datos, pero para cada una de las clases, aquí y acá. ¿Lo ven? Sí. Ya. Y miren a este otro lado. Aquí di vuelta al orden, ¿cierto? Di vuelta al orden de, en este caso, es cuál es la probabilidad de que alguien tenga una enfermedad cardíaca, considerando la evidencia. ¿Uno? Aquí es cuál es la probabilidad de que, o sea, cómo se distribuye la probabilidad en el fondo cuando yo considero solamente a los que tienen la enfermedad, a todos también. Y aquí es, dame un ejemplo de una persona, dame evidencia. ¿Tiene o no tiene enfermedad cardíaca? Pero este lado de acá, fíjense que yo lo calculo considerando lo que yo creo al principio y toda la evidencia de datos que tengo para cada una de las clases. Dicho de otra manera, si hacemos caso del diagnóstico de Montserrat, ¿ya? Montserrat dijo el 40%. Supongamos que esa estadística es cierta a nivel mundial. Yo me la puedo dar de médico. Viene una persona y me dice, ¿sabe qué? Tengo problemas, quiero ver si tengo problemas en corazón. A ver, yo le hago una serie de test y todo el cuento, y después los voto todo. Voto toda esa serie de test que hice, y voy y pesco un dado que tenga números del 1 al 10. Y si sale menor que 4, tenía. Tenía enfermedad del corazón. Y si sale 5, 6, 7, 8, 9 o 10, no tenía. No estoy hablando de ética. ¿Eso está bien o no? De acuerdo a nuestras probabilidades a priori. Sí, debe estar bien, Está bien, ¿cierto? claro. Porque a priori, mi estadística, mi conocimiento, mi belief, como se le llama a veces, me hace ver de que 4 de 10, ¿cierto? Y por eso es que ocupo el dado con 10 numeritos. 4 de 10, o sea, si me sale 1, 2, 3 o 4, si me sale un número de eso, para la persona en particular, ya tiene enfermedad, vaya a hacerse tal cosa, usted tiene una enfermedad del corazón. Eso está bien, porque yo a priori, sé lo que está pasando para mis dos clases. Pero ahora, como yo introduzco este modelo con características, ¿ya? Yo lo que estoy haciendo, si se fijan, es, yo actualizo mi creencia, mi belief, mi probabilidad a priori. Lo actualizo con la evidencia de los datos. Para decir, ya, todo este bulk de datos que está aquí, me dice que si yo considero los exámenes de la persona, más estas probabilidades a priori, en realidad cae dentro de la clase 1. O en realidad cae dentro de la clase 1. De hecho, voy a obtener un numerito aquí que me va a decir, no sé, 0,2. Ah, bueno, entonces, si este es 0,2, quiere decir que la probabilidad de que, de acuerdo a la evidencia, que son los exámenes,
y de acuerdo a las estadísticas que tengo de las enfermedades del corazón, y de acuerdo a la tremenda base de datos que yo metí aquí y aquí, ¿cierto? Para cada una de las dos clasificadas, ahí está todo el panorama completo. Y les recuerdo que si esto es teorema de Bayes, esta es la distribución conjunta de estas cosas, ¿ya? Entonces, si yo considero toda esa información que está ahí, el 0,2 significa, mire, sabe que yo tengo un 20% de confianza de que usted tiene una enfermedad del corazón, porque estoy preguntando por clase 1. ¿Ya? Traducción, mire, sabe que las chances de que usted tenga una enfermedad del corazón son bajas, son un 20%. Si le da 0,1 esa probabilidad, entonces es un 10%. Pero se fijan que pasé sin mirar los datos así, pasé de tirar un dado y que me salieran los números 1, 2, 3 o 4 para declararlo como con enfermedad, a que ahora me salgan con este update de mis probabilidades a priori, ¿ya? O de mi belief a priori, o de mi creencia a priori, considerando los datos, pasé ahora a un 0,2 o a un 0,1 como el último ejemplo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, más o menos. A ver, yo tengo una duda. Mi distribución a priori, ¿yo la sé o la tengo que asumir? Las dos cosas. Perdón que te responda así. Para efectos por ejemplo, para efectos del mini proyecto, llegamos con eso, ¿ya? Tienes dos opciones. Ir a la estadística en ese caso, un set de datos se llama, de Cleveland, en Ohio, ¿ya? Tú puedes decir, mira, ¿sabes que la distribución a priori no tengo idea cuál es? Y como no tengo idea cuál es, me voy a poner el caso de 50 y 50. Montserrat va a decir, no, mira, yo lo que sé de mi curso es que son 60 y 40 en el mundo. Pues vengo yo y le digo, ¿saben que las dos están mal porque yo soy el profe nomás? ¿Cierto? Entonces, yo me voy a ir a buscar los datos de Cleveland y en Cleveland son el 22,7% tiene enfermedades al corazón. Y esa es mi probabilidad. ¿Cuál está bien? Están todos bien. Perfecto, termino el proyecto. Si están trabajando en un problema como este, bueno, ustedes verán qué es la mejor opción ahí. Pero para mí son las tres válidas. Ahora, si quieren ser riguroso, la última pareciera ser la más rigurosa. ¿Ya? No sé si ahora respondo mejor la pregunta con eso de decirte las dos. Sí, ¿Ya? sí, Para sí, efectos del sí, proyecto ya. tenemos libertades, ¿cierto? A la hora de hacer un trabajo de investigación, como lo que te va a tocar hacer a ti en tu doctorado, tú sabes que podemos tener libertad hasta aquí, pero cuando envías el trabajo a una revista, los reviewers se van a poner complicados con ese tipo de cosas, sobre todo si son relevantes. Y si el dato lo podéis sacar. Ok. ¿Ya? Monserrat, tú parece que ibas a decir algo, o me equivoco. No, no voy a decir nada. Bien. Aquí está el resumen completo de dos cosas. Bayesianos, esto es bayesiano, y además está el concepto de maximum likelihood. Porque el concepto de maximum likelihood está metido en esto. Ahí está el concepto de maximum likelihood. Cuando yo determino esta distribución de probabilidades para cada una de las clases, lo que estoy diciendo es, bueno, ¿cuál es la distribución que me modela el tener o el no tener la enfermedad del corazón? ¿Ya? Y eso en el fondo, lo que estoy diciendo es, mira, tengo estos datos, ¿cómo se comportan? Porque yo creo en esos datos porque los medí y me representan lo que está pasando. Entonces, esto es el maximum likelihood, es la verosimilitud de cómo los datos se comportan para la clase 1 y para la clase 2. Y estos aquí son mis priors, ¿ya? O mis beliefs, o mis creencias, que me dicen, yo antes de mirar los datos, yo tengo este conocimiento, ¿ya? Para este problema. Traducción para el caso de 50 y 50. Antes de mirar los datos no tengo idea, por eso te lo considero igual. ¿Ya? ¿Se entiende esta parte? Hay que entrar a calcular, pero tranquilo, si me interesa que entendamos esta fórmula, porque la fórmula es bien sencilla, conceptualmente no se hace tan sencilla desde mi punto de vista, hasta que la empezamos a mirar con este tipo de cosas. Porque al mismo tiempo, si ustedes miran aquí, yo puedo, por la discusión que estábamos teniendo, yo puedo ajustar estos beliefs, todo lo que yo quiera, ¿o no? Así como yo les dije,
Primero puede ser 50 y 50, no sé nada. Puede ser 40 y 60, como decía Montserrat, o después yo voy a los datos y mire que son 27 puntos, o sea, 22.7, no me acuerdo qué número dije, y 1 menos 0.27. Yo puedo ajustar esto de acuerdo a creencias, datos erróneos, etcétera, pero si se fijan que si yo ajusto este no puede crecer ni irse por cualquier lado, y en el fondo aquí hay una relación que se va a mantener. Pero esto de aquí, eso no tiene nada que ver con mis creencias. Eso se ajustan de los datos. Perdón, son dos números, S y S. Por mucho que yo ajuste las probabilidades estas, esto no me lo va a cambiar. Profe, Porque las probabilidades vienen de separar la data que yo tengo en cada una de las clases. Dígame. es que esa es, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que, no sé, sea fumador sabiendo que tiene la enfermedad? Eso quiere decir, ¿cierto? La distribución por clase. No. Mira, ¿No? miremosla. No, tú estás preguntando, al decir fumador, tú trabajas con la Rosita, ¿no? No. No, ya, es que siempre usan esos ejemplos, por eso te preguntaba. Em, O aquí sea, está. pero me refiero a que sea como la probabilidad de que tenga alguna de las características sabiendo que tiene la No, condición. No. no, mira, ojalá que quede más claro. ¿Ya? Esta probabilidad de aquí, el PXC1, aquí hay un ejemplo de esto. Perdón, esto es fase 2. Sí, estos son ejemplos de eso. Estos son ejemplos de eso. Fíjate que, ¿cuál es la probabilidad? Supongamos que el set de datos voy a hacerlo más fácil. Supongamos que el set de datos son solamente esos datos. ¿Ya? Entonces tengo dos muestras de enfermedad cardíaca, porque ese es el goal era la enfermedad cardíaca cuando estaba presente, y cuando no está presente es cero. ¿Ya? Entonces tengo dos muestras de enfermedad cardíaca, que son esos dos, y 4 que no tienen enfermedad cardíaca. ¿Ya? Entonces, si ese es mi set de datos, ¿cuáles son mis distribuciones a priori? Chuta, tengo las opciones que yo les decía, 50 y 50, la opción que me dice tú, Montserrat, que es 40 y 60. Olvidémonos de la opción de ir a mirarlo a los datos de Cleveland, ¿ya? Pero yo los puedo inferir de aquí. Yo cuento, y aquí hay, en este caso, 2 de 6, ¿cierto? Tienen enfermedad cardíaca, y 4 de 6 no tienen. Esa es otra forma de calcular tus priors, ¿cierto? Y estáis usando los datos. Eso es mucho mejor que decir 50 y 50, ¿o no? Sí, claro, esa es exacta con los datos. Eso es exacta con los datos. Para lo que estoy trabajando, total, me voy a circunscribir después de esos datos, me parece súper bien, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, aquí tengo Sí. del set de datos, puedo, y se me olvidó, debería haberlo dicho antes, se me olvidó, puedo inferir al tiro las priors, las distribuciones a priori, mirándolo y separando las 2, 3, 4 clases que tenga que hacer. Estoy listo. Pero este de aquí tengo que ahora estimar cuál es la distribución de probabilidad cuando este X es edad, sexo, tipo de dolor de pecho, test de respiración en reposo, y todas estas variables. ¿Ya? O sea, ¿cuál es la distribución de probabilidad? No, o sea, no tengo idea, pero hay que calcularla a partir de estos datos. O sea, hay que hacer un histograma. ¿Se fijan? Pero no un histograma en una dimensión, sino que en 13 para cada una de las clases. No sé si me explico ahora. La verdad todavía me cuesta un poco entenderlo bien. Sí, a mí también. ¿Estamos? ¿Estoy en clase? Estoy en la clase que tenemos. Sebastián anda acá por si acaso, le mando acá. Bien. Tomemos el caso de que nosotros decidimos para efectos de la tarea, y ahora me vas a entender, para efectos de la tarea decidimos que vamos a trabajar con esta variable solo. ¿Ya? ¿Cuál tiene un número más bonito? Aquí está más variable. Usamos con esa variable. Esa variable es la que está aquí, en el eje X. Entonces yo ahora tengo que hacer el histograma de esta variable para el caso 0 y para el caso, porque tengo dos clases ahí,
o para el caso ser y para el caso distinto de ser, ¿cierto? Para que sea 1, 2, 3 o 4. Saco el histograma y un histograma me va a dar esta de aquí. Hago el segundo histograma y el otro me va a dar esa de ahí. ¿Cierto? Este es el 0, el que no tenía enfermedad cardíaca, y este es el otro caso. De otra manera, si yo ahora considero dos variables, por ejemplo, considero esa, ¿ya? Y esa, una variable va a estar acá, la otra va a estar acá, y yo voy a tener que hacer estos histogramas para cada una de las dos clases. Se fijan que estoy los datos partiéndolos en cada una de las clases que yo considero, ¿ya? Voy a marcar acá, por ejemplo. Un filter. Filter. Y voy a elegir solamente con 0. ¿Ya? Entonces voy a los copio. Ahí. Y calculo ahora el histograma PAI. ¿Cómo hacer un histograma con 13 variables y con esa cantidad poca de datos que hay? Me refiero a cómo lo van a hacer, lo pueden hacer. El tema es que les va a quedar poco preciso, ¿ya? Por eso que les digo, reduzcan a una variable, ¿ya? Pero eso es lo que tienes. Cuando yo ahora hago ese histograma en 13 dimensiones, para esta clase 0, es esta de aquí. Pero obviamente con más dimensiones. ¿Ya? Ese es ese símbolo de ahí. Se fijan que estoy tomando los datos y creando un modelo probabilístico. Así como antes tenía estos datos, y yo no me creaba un modelo probabilístico. Me creaba una línea recta, ¿cierto? Un modelo lineal con los parámetros. Me creaba un alfa 1 por la edad, un alfa 2 por el sexo, un alfa 3 por CP, etc. ¿Se acuerdan de eso? Sí, de eso sí. Ya, pues, ahora, ¿qué es lo que hacemos? Sí. Hacemos un alfa 1 por la edad, un alfa, sino que ahora decimos, ok, todas estas variables, yo calculo el histograma de 13 dimensiones que me va a representar la distribución conjunta de probabilidad de todas las variables que me explican el fenómeno. Esta no, ¿cierto? Esta no, esta la elimino. De estas 13, porque esta sé que es la clase 0. Pero la clase 1 en este hecho. Y después voy, filtro acá de nuevo, selecciono todas, elimino esa, hago así, las copio, las pego acá, las pego acá, elimino la última y hago el P de XC2. En 13 dimensiones. Insisto, recontra difícil hacer. Por eso les pido una o dos variables. ¿Ya? Para efecto de lo que tienen que hacer. Vamos a ver cómo se hace esto solo en algunos casos bien particulares. ¿Ya? Profe, entonces en el eje X iría la característica, por ejemplo, ya FBS, y en el eje Y iría, Un histograma. pero iría, por ejemplo, ya para el dato 108, hay 2 o 3 Sí. que padecen y tantos que no padecen. No. Acuérdate que es por clase. No, pero Este, por eso, depende de la, por ejemplo, la roja no padece y la negra sí. ¿sí? Ah, ya, sí, gracias, sí Por eso que entendí. lo hace separado. No sé si me expliqué. Sí, es primero se hace con los que no padecen y después con los que Sí, sí. y eso te va a dar una curva. Y después lo haces con Ya, el otro. ya, gracias, ahora sí entendí. ¿Ya? Pero te fijas que la esencia de esto es que tú no creas un modelo lineal, un modelo cuadrático, tú creas una distribución de probabilidades a partir de los datos. Los dos casos son lo mismo, a partir de los datos creas un modelo que te representa el problema, pero ahora a partir de los datos tú creas un modelo probabilístico, lo voy a decir así, que es la distribución de probabilidades para cada una de las clases. Ya, sí, ahora ¿Me siguen? entendí. ¿Me siguen? Yo sé que entienden eso, pero tienen que darle vuelta, madúrenlo. Entonces, ahora, con eso van los priors. Ahora debieran ver que, en este caso, ok, tengo los priors, tengo mis modelos, y las dos cosas, ¿ya? Las dos cosas, el prior y el modelo, me permiten calcular calcular cuál es la probabilidad de que un dato particular nuevo, que yo meta a este conjunto de datos, bueno, por uno de los sea de la clase 1 de la clase 2. ¿Ya? Eso es bias. Maximum likelihood es más fácil, porque maximum likelihood
o sea, más fácil, hace menos cálculo, que maximum likelihood, lo que hace es S, considera S y S, nada más que S y S. O sea, estas dos curvas de acá, ¿ya? Y lo que dice es, ok, me llega un dato nuevo. Supongan que me llega el dato aquí, este de acá, el dato, ya miremos el dato 11 para que sea más fácil. ¿Ya? Si yo leo el dato 11 para la característica, no les voy a hacer ninguna pregunta más que esta. ¿A cuál curva pertenece? ¿A la roja o a la negra? ¿A las dos? ¿A la 2? ¿La 2 sería la roja? No, a las dos, a la una, es que depende del caso, ¿no? Perdón, la forma que lo pregunté fue horrible. Pertenece a las dos. Tienes absolutamente toda la razón. ¿Ya? ¿A cuál clase es más probable que pertenezcan? ¿A la 1 o a la 2? A A la la dos, roja. ¿Por qué? porque la Porque probabilidad en es el más punto alta. 11. Sí, Esto más arriba, ¿cierto? sí. Listo, eso es. Maximum likelihood es eso. Ajusta tu modelo para clase 1, ajusta tu modelo para clase 2, traducción, ajusta los histogramas. Llega el dato, evalúa ese dato. ¿Qué probabilidad le da? En este caso le da 0.22. En este caso aquí le da 0.29. Es más probable que esté en la roja. Pertenece a la clase 2. No tiene. Listo. Tú comparas esas cosas. Y el concepto es obvio. Es obvio porque, obvio en el sentido de que es lo que tú esperas que pase. Si este dato que yo estoy observando, ¿ya? Que usted, Montserrat, me hizo súper bien de corregirme y me hizo súper bien mostrar el punto. Este dato, el 11, pertenece a los dos. ¿A cuál es más probable que pertenezca? Al rojo, la clase 2, al que no tiene, ¿cómo se llama? Enfermedad del corazón, porque los modelos me dicen que es probable. Listo, se acaba. Ese es el maximum likelihood. Evalúa solo la evidencia del modelo probabilístico. El otro, Bayes, evalúa el modelo, ¿ya? La evidencia probabilística y lo que uno cree antes o la información que tiene obtenido. Con estas dos, se fijan, aquí está el update. Aquí está el update. Estas dos. El modelo, la evidencia empírica, con mi creencia, me permiten actualizar mi decisión. ¿Ya? Porque yo puedo tomar la decisión con estas creencias, con estos beliefs, con estos primers, y mirar los datos. Pero aquí hago el update. ¿Ya? Mis creencias con los datos que yo tengo con mi base de datos. Y después, claro, como ya tengo... Ese es mi modelo final en Bayes. Meto un nuevo dato a clasificar, lo coloco aquí, ¿se fijan? En el modelo. Y la evidencia, más mi belief, me dice, pertenece a la clase. ¿Lo ven ahora? Sí, mucho mejor. Sí, se entiende mejor. Es simple, ¿cierto? Es simple, es intuitivo y es lo que uno espera. Mejor, si no es así, no sirve nada. Eso es todo. Conceptualmente, eso es todo. Ustedes no necesitan nada más. ¿Ya? Lo lindo es que si yo hago dos supuestos, ¿ya? Dos supuestos. Primero, estas X, mis features, se distribuyen, en realidad son tres supuestos. Si estas features se distribuyen gaussianas de manera conjunta, para cada una de las clases se distribuyen gaussianas de manera conjunta y además esas gaussianas son no correlacionadas, esas variables son no correlacionadas entre ellas, entonces como no son no correlacionadas, son independientes por ser gaussianas, ¿cierto? Entonces cada uno de los ejes que representan las features van a ser independientes. ¿Ya? Ok, entonces si yo hago ese supuesto, que son gaussianas, no correlacionadas, estas variables, que es una distribución conjunta gaussiana no correlacionada, las puedo en el fondo separar. Si además de eso yo digo que las probabilidades a priori, ¿ya? Mis beliefs son todos iguales, aquí está el modelo. Se fijan, aquí está la gaussiana conjunta, para todas las clases. ¿Ya? Ahí está la media, el vector de media, la matriz de covariancia inversa, que es una gaussiana multidimensional, de dimensión D. Si yo digo, si hago ese supuesto que yo les digo, que son no correlacionadas,
¿ya? Y que tienen perdón, hay otro supuesto, igual probabilidad a priori, igual belief a priori. Y el último, perdón, es que las varianzas, porque dije que las varianzas son iguales. Las varianzas son exactamente iguales. Lo que yo obtengo es que el resultado es exactamente igual al del clasificador lineal que nosotros tenemos, al de mínimo cuadrado. Es el mismo, no hiperplano. De hecho, de otra manera, está aquí, pero aquí no tiene las mismas varianzas. Si tienen las mismas varianzas, están en una dimensión. Si tienen las mismas varianzas, este ancho y este ancho va a ser igual. Si tienen las mismas medias, va a quedar todo simétrico. Entonces, lo que voy a tener va a ser un hiperplano de separación con una línea recta. ¿Se fijan? Hay una línea recta que me permite separar estas cosas. En este caso no la dice igual y no es exactamente la misma ecuación para resolver el problema. Pero me da un hiperplano, me separa las cosas bajo ese escenario. En realidad, yo todavía puedo tener gaussianas con una matriz de covarianza que no me dé la independencia, y yo todavía puedo separar esto con hiperplano. Fíjense, acá hay una distribución, hay una gaussiana, está puesta hacia arriba. Ahí hay otra y ahí hay otra. Hay tres clases, ¿ya? Si yo veo, cuando hago estas comparaciones entre las probabilidades, cuál está más arriba, cuál está más abajo, aquí están. Y ahí se nota un poco más, mientras más arriba está más, la verde tiene más probabilidad, la roja tiene más probabilidad y la azul tiene más probabilidad. Y aquí, claro, como no son simétricas, yo no puedo llegar y tirar una línea recta, pero aquí sí. Ahí están un poco los bordes. El clasificador lineal, en el fondo, lo que me hace es linealizar esta parte y linealizar esta parte para la región de decisión. Pero eso es. Dicho de otra manera, cuando ustedes asumen todo gaussiano y no correlacionado, la solución es idéntica a la del clasificador lineal. Pero, en el clasificador lineal, ¿cierto? Ustedes obtienen pertenece a la clase 1, pertenece a la clase 2 o pertenece a la clase 3, ¿cierto? Sí, Eso tienen en ese ahí, porque les da el hiperplano, ¿cierto? Les dice 1, 2 o 3. Miren lo que ustedes están calculando todo el rato aquí. ¿Qué es lo que calculan? Eso, ¿cierto? Aquí el concepto de hiperplano, entonces no importa. Ustedes calculan una probabilidad, ¿o no? Yo se los dije antes en el ejemplo. Calculan una probabilidad. Si miramos aquí, yo me paro en si evalúo el dato después de hacer todo esto y me cae aquí, yo voy a tener una probabilidad. La probabilidad de que mi dato pertenezca a la clase verde es tanto, que va a estar por acá arriba. Que pertenezca a la clase roja, es un dato que va a estar más abajo, ¿cierto? Porque igual la distribución pasa por ahí, va a estar más abajo. Voy a tener tres valores de probabilidad. ¿Se fijan? Voy a tener tres probabilidades. Yo me quedo con la mayor. La mayor me dice, el valor mayor de estas tres probabilidades es a la clase a la que pertenece. ¿Qué valor agregado le ven ustedes a tener la probabilidad calculada para decir a cuál de las tres clases pertenece? En este caso. En el caso de acá, ¿ya? Por ejemplo, si yo obtengo si me dan este dato, el 0, yo lo aquí, la probabilidad aquí es 0.03 y la de acá es 0.11. Claramente digo, el dato pertenece, ¿ya? Perdón, el dato pertenece a las dos clases, como vamos a ver, pero yo lo clasifico como que pertenece a la clase 2, a la suma, porque el valor es más grande, ¿ya? Pero ¿qué valor agregado le ven al haber obtenido esa probabilidad? No le ven nada útil. o sea, yo creo que lo más útil es poder evitar error, tener un dato y poder predecir un poco. Pero los otros también lo hacen. Pues si tú lo estás prediciendo, ¿te fijas? Acuérdate, si lo vemos desde el punto de vista de clasificadores lineales, tú definías el hiperplano, ¿cierto? Y te daba, cuando hacías tus cálculos, te daba un número que era, aquí, por ejemplo, 47. Ah, es positivo, entonces pertenece a esta clase, la que yo definí como 1. Y si te daba menos 1.3, pertenecía a la otra clase de acá, que era la clase 0, ¿ya? O la clase -1, como la llamamos aquí.
el número ese que tú obtenías, ¿era relevante o no? ¿Servía para algo? Para lo único que servía era para decir si estoy acá o si estoy acá. ¿Te fijas? Sí. Ya. Y ahora, nosotros ahora estamos calculando esta probabilidad. Acá. El resultado de hacer nuestra evaluación es que nosotros, aquí está nuestro belief, y si esto lo multiplicamos por las priors, esto me va a subir o me va a bajar un poquito más, ¿cierto? Porque esto es un número nomás. Y yo voy a obtener al final, aquí están las dos cosas. Aquí está, esta está multiplicada por su prior y esta está multiplicada por su prior. ¿Ya? Entonces yo voy a obtener un valor aquí. Voy a obtener este valor de acá y este valor de acá. ¿Ya? Sean los números que sean. O pongamos una en el caso, uno es 0.05 y la otra es 0.15. Si yo los comparo, voy a obtener a cuál clase obtengo. Pero esos números, 0.05 y 0.15, ¿te sirven de algo? ¿Lo ven? ¿Se les sirve de algo? Sí, porque es la probabilidad. Ya, ¿y de qué te sirven? ¿De qué ¿Sabes sirven? cuánto más probable es que ocurra un suceso frente a otro? ¿Ya? ¿Y eso cómo lo ocupan para determinar su clasificador? ¿Se dan cuenta que están revelando algo más o no? El clasificador anterior, les decía a ustedes, clase 1, clase 2, clase 1, clase 2, clase 2, clase 2, clase 1, clase 1. Ustedes, así, decían, pertenecen no a las clases. Ahora, tienen las probabilidades. Su clasificador le va a decir, clase 1 con tal probabilidad, 0.15. Clase 2 con tal probabilidad, 0.05. Ustedes van a decir, chuta, pero las probabilidades son súper bajas. Esto no está bien. Si el clasificador les dice 0.9, 0.8, 0.70 y tanto, ustedes no se van a hacer ningún problema, ¿cierto? A menos que las otras probabilidades todas sean 0.08 igual. Pero no va a ser así. Van a dar todas bajas o unas más altas, mucho más altas que las otras. Entonces, ¿se dan cuenta el poder que tiene esta hora? Les da la confianza de la clasificación que hicimos. ¿Lo ven? Más o menos. Sí, igual me cuesta un poco. Miren, los clasificadores determinísticos tienen la ventaja y desventaja de que anuncian una clase, como me gusta decir a mí, ya sea la clase 1, por ejemplo, y te dicen, este es. Y como te dicen, este es, tú no dudas, ni te cuestionas mucho de si la clasificación fue bien hecha o no, porque te anuncian clase 1. Estos clasificadores te van a decir, clase 1 con probabilidad 0.4, clase 2 con probabilidad 0.6. Y tú comparas esos números y dices, chuta, en realidad, mira, acá, tengo que decir que es clase 2, pero el resultado me parece que no es muy bueno. En el otro caso, como no es que te hayan ocultado, no hay forma de hacer ese cálculo probabilístico, porque nunca asumiste eso. Entonces, tú no tienes chance para cuestionar esto, a menos que empecé a revisar uno por uno, etiquete un montón de datos y diga, mira, ¿sabes qué? Yo lo que veo es que la clasificación anduvo bien en tanta cantidad de veces y mal en tanta cantidad de veces. Pero eso lo puedes hacer con nuevos datos, ¿no? Para cada dato nuevo, y para un bulk de datos, para cada dato nuevo te dice, mire, ¿sabes? Lo que yo veo es que pertenece a esta clase, pero mi confianza, es decir, la probabilidad de que pertenezca a esa clase está 10%, 20%, 5%, 80%. Entonces, eso es recontra útil y relevante. Porque esos números se los van a pedir ustedes en algún minuto. No sé si por ahí Ya. le den más sentido. ¿Te hace más sentido ahí o no?
Yo creo que cuando repase esta clase me va a hacer más sentido. Seguramente, pero mira, les voy a mostrar. ¿Se acuerdan de los videos de los pescados? Para mostrarles de nuevo un tema, ¿cómo se llama? Un tema práctico donde quiero que aprecien que esto es... un segundito. Como es un tema práctico, ustedes deberían apreciar que para la gente que es la que está siendo tomadora de decisión, ¿ya? El saber esos números es algo útil. Ese de ahí es la confianza con la que está diciendo el resultado. Si esto lo está supervisando un humano, va a decir, la máquina me dijo, y esto tiene un largo de 30 centímetros casi, y está recontra segura, probabilidad 1, de que es un puré. ¿Ya? Esos números igual. Así que por aquí salen algunos con menos confianza. Pero miren eso. Ven que en el contexto, ya te dice, miren, este es un Jurel con probabilidad 0,7. Para nosotros que estamos en ingeniería eléctrica, 0,7 lo encontramos malo, ¿cierto? 70% de confianza en lo que yo estoy diciendo. ¿Lo encuentra usted? Yo estoy seguro que lo encuentran malo, ¿sí o no? Es bajo. En ciencias biológicas, 60 es una maravilla. ¿Ya? Pero ven ahora, este me dice Jurel, pertenece a la clase Jurel, es 0,7. ¿Ya? Y si lo compara con las otras clases que tiene, va a ser el 28% restante, se tiene que repartir esa duda que hay. ¿Ya? Estoy tratando de ver si hay alguno más malo. Ese creo que es 0,66. ¿Ya? Entonces, el tomador de decisión puede decir, ¿sabes qué? Esa de ahí, sáquenme. No la quiero, no quiero que se considere porque yo no le, mire, yo no le tengo confianza al resultado que me dio el clasificador. ¿Qué le puedes decir tú? Está bien, ningún problema, pero es una imagen, mire si es o no. ¿Ya? Si ustedes me preguntan a mí, yo no creo que sea una caballa, como dice ahí, porque las caballas tienen esas rayitas, le dicen que son atigradas. Yo no las veo ahí, así yo creo que por ahí va un poco la falta de confianza que tiene el clasificador en ese caso. ¿Ya? Ese es el mensaje que les quiero transmitir acá, estos métodos probabilísticos, por el hecho de calcular una probabilidad, y a partir de la comparación de las probabilidades, ustedes pueden generar su decisión final de clasificación, tienen ese valor agregado, que no solamente te entrega la clase, sino te dice, mira, estoy así de seguro de que pertenece a esa clase. Y eso es súper valioso. No hay chance de que los clasificadores determinísticos entreguen eso. Ok, lo entiendo mejor ahora. ¿Por ahí tiene más sentido? Para Lisandro al menos. Monserrat, ¿qué dices tú? Sí, para mí también. ¿Ya? Ese es el gran valor agregado de toda la complejidad extra que mete esta cosa. Tú calculas la probabilidad a posteriori, considerando el modelo que tienes, igual que ellos tienen un modelo los determinísticos, y además tu belief, tu priors, de cómo están distribuidas las clases. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta. Yo tengo una última consulta, ya saliendo un poco de las clasificaciones, más en las clases. En el caso de, volviendo al ejemplo del proyecto, tenemos 4 clases, Cinco. si no recuerdo mal. Cinco. ¿Qué sería más eficiente? ¿Hacer multiclases, es decir, tener las 4 clases separadas o hacer clase binaria? Mira, tú te preguntas con respecto al mini proyecto, no con respecto a la clasificación en general.
Sí, de manera general. Ya, Te puse el ejemplo porque es lo que estamos viendo ahora. de manera general, te digo al tiro, estamos muertos, porque hay que usar todas las clases. Porque anda a decirle a un médico, no, mire, si yo le voy a mirar si los que tienen o no tienen. Y el médico te va a decir, no, hay 5 categorías distintas porque hay 5 enfermedades y yo quiero saberlas todas. ¿Qué hay a decir tú? Ya, bueno, ya. Veámoslas así. Pero te vas a empezar a dar cuenta también de que mientras más clases haya, es más fácil que se confundan las cosas entre ellas. ¿Ya? Entonces, volviendo atrás, para efectos de clase, perdón, del curso, claro, siempre es mejor tratar con 2 clases y ahí anda todo es mucho más claro. Además, uno como ser humano tiene súper claro lo que son las linealidades y las dicotomías. Entonces, tener 2 clases, nosotros entendemos, siempre está el mundo a favor o en contra nuestro. Y no hay más. Cuando ya no pasamos multiclases se nos complica la vida. Pero, en resumen, el problema, la aplicación te va a decir cuántas clases son y generalmente no hacen los que tú quieres. ¿Ya? Pues la que uno quiere son 2. Entonces hay que usar las 5 clases. Yo no dije nada. A menos que diga algo específico, ustedes tienen que hacerlo para efectos del trabajo. Yo no dije nada. No recuerdo haber dicho algo de la clase. No, usted lo que dijo que nosotros teníamos que tomar la decisión de qué hacerlo. Si multiclase o clase binaria. Utilizando CPI, especificar y definir al menos un clasificador lineal, uno con herramienta Classify, otro de MATLAB, uno bayesiano y uno de Newman-Pearce. Una vez que tenga ese clasificador especificado, se puede compararla en todas estas cosas. Y además ahí le puse ambas clases. Eli. ¿Ya? Además, si van a leer esta descripción, nos va a llegar otra ayudita más. Gracias, profe. De nada. Pero tiene que acostumbrarse a eso, a tomar decisiones. Ok, yo creo que ya estoy un poquito clara como para empezar a hacerlo. Empiecen a pelear, ocupen las cosas que ya están hechas en, no sé, en el lenguaje de programación o en el ambiente de programación que ustedes más les acomode. Listo, se acabó. Háganlo. La cosa es que se metan con los datos. Se fijan que yo lo que le estoy dando énfasis no es al bayesiano, al SVM, no, le estoy dando énfasis al problema, a que tomen decisiones, a que peleen con los datos, a que los limpien un poco y vean las features. Y de un problema en el que ninguno de nosotros sabe. Creo. A lo mejor Monserrat sabe más que nosotros. Y la gente vio menos. Ya, entonces, hoy mismo podemos acceder a los datos por el Canvas. Sí, están los datos en el archivo del Canvas, voy a postear la tarea ahora ya. Cuelgo con usted y la linkeo. ¿Ya? Pues si no lo hago ahora, puede entrar una reunión de 2 y no lo voy a hacer. No porque no quiera, sino que se me ha olvidado. ¿Ya? ¿Les parece? Van teniendo, me interesa que tengan sentido las cosas y el trabajo de programarlo. Yo sé que lo van a hacer. Si están en este curso por decisión propia. Pero lo que me interesa son las filosofías. Las filosofías que hay detrás, qué les entrega el mundo probabilístico, qué les entrega el mundo determinístico. Ninguno de los dos es malo, ninguno de los dos es la panacea. ¿Qué les entrega un clasificador lineal? ¿Qué les entrega un clasificador que es no lineal? Y lo principal, métanse en el problema y al final lo que ustedes necesitan es que en algún minuto necesitan resultados. Si se ponen muy sofisticados no van a tener nada. Ustedes van a necesitar resultados, necesitan algo que mostrar y que comparar. O sea, hagan las cosas, ¿ya? Primero con soluciones empaquetadas, pero tomen el sentido y reflexionen si más o menos lo que están viendo calza con la filosofía de diseño que tiene el esquema que utilizaron. ¿Ok? Ya, profe. Ok. Entonces, vamos a dejar de grabar y lo dejamos hasta acá. Yo